Hay ecos atrapados en el silencio, voces que susurran historias olvidadas. Esta noche escucharemos 5 de ellas. Bienvenidos a Relatos de la Noche. Mi trabajo es visitar a los que el tiempo ha comenzado a olvidar. Soy trabajador social en la Ciudad de México y mi ruta me lleva a menudo a los viejos edificios de la colonia Roma. El caso del señor Ramírez no parecía especial. Un hombre de 84 años, viudo, lúcido, pero profundamente solo. Su apartamento siempre olía a guardado, a papel viejo y a un leve toque de lavanda. Todo estaba en un orden meticuloso, casi doloroso. En el centro de la sala, frente a un televisor apagado, había una vieja mecedora de caoba. Cada vez que lo visitaba, él estaba allí, hablándole a la silla, refiriéndose a ella como Elena, el nombre de su difunta esposa. Le ofrecía té, le comentaba sobre el clima, le leía el periódico en voz alta. Yo siempre asumí que era su forma de lidiar con el luto, una fantasía triste pero inofensiva para no sentirse tan solo. Un martes, mi cita anterior se canceló y llegué a su apartamento media hora antes. La puerta principal del edificio siempre estaba abierta, así que subí en silencio por las escaleras. Al acercarme a su puerta, que estaba entreabierta, escuché un sonido, un quejido rítmico, como un suspiro de madera vieja. Cric, cric, cric. El sonido de la mecedora. Debía estar en su rutina diaria de conversación. Asomé la cabeza por el umbral para avisarle de mi llegada. Y se me heló la sangre. La sala estaba completamente vacía. No había rastro del señor Ramírez. Pero la silla se movía. Se mecía sola, con un ritmo lento y deliberado, como si un peso invisible descansara en ella. No era una corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas inmóviles. El polvo flotaba perezosamente en el aire. Se mecía con una intención que me paralizó. Di un paso hacia la sala y en el instante en que mi zapato tocó el suelo de madera, la silla se detuvo. Se detuvo en seco, en mitad de un balanceo. El silencio que siguió fue denso, pesado, más aterrador que el sonido. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando una explicación lógica. Fue entonces cuando mi mirada se fijó en la pared, justo encima de la mecedora. Allí colgaba un gran retrato al óleo de una mujer mayor, con un vestido oscuro y una mirada fría y posesiva. No era Elena. Su rostro era mucho más severo. Entonces, mi vista se desvió hacia una pequeña mesa auxiliar. Sobre ella, en un marco de plata, había una foto del señor Ramírez y su esposa, Elena, sonriendo en su boda. En la foto, noté un detalle escalofriante. El cuerpo de Elena estaba sutilmente girado, casi dándole la espalda a la esquina de la habitación, donde ahora se encontraba la silla. Era un gesto de aversión, casi imperceptible. En ese momento lo entendí todo. Él no le hablaba a Elena. No le hablaba un recuerdo feliz. Le hablaba a la mujer del retrato. Y ella siempre estaba escuchando. El murmullo que escuché desde la cocina, la voz del señor Ramírez, ya no me pareció tierno. Sonaba a una rutina forzada, a una obediencia temerosa. Retrocedí lentamente,
sin hacer ruido, y salí del apartamento. Nunca volví. Solicité que mi colega se hiciera cargo del caso, citando razones personales. A veces, en el silencio de mi propia casa, cuando el viento mueve las cortinas, creo escuchar un quejido rítmico y familiar. Y recuerdo la mirada posesiva de la mujer del retrato. Y entiendo que hay compañías mucho peores que la soledad. Esta historia nos la envió Javier desde Madrid. Mi mundo durante 8 horas cada noche era un reino de monotonía helada. Era guarda de seguridad en un centro de datos en las afueras de Madrid. Un laberinto de pasillos idénticos, iluminados por una luz blanca y estéril, con el zumbido constante de miles de ventiladores como única banda sonora. Mi trabajo consistía en hacer rondas, asegurarme de que todo estuviera en orden. Las puertas de los racks de servidores eran de acero pulido, como espejos oscuros que se extendían hasta el infinito. Al principio solo era eso, reflejos, mi propia figura solitaria caminando por los pasillos, repetida una y otra vez en las superficies metálicas. Pero una noche noté algo, una mancha borrosa en el rabillo del ojo, en un reflejo a unos metros por delante de mí. Algo que se movió justo cuando yo me detenía. Me giré. No había nada. El pasillo estaba vacío, como siempre. Lo atribuí al cansancio, a un simple juego de luces en el metal. Pero la figura regresó. Noche tras noche, en el mismo pasillo. Ya no era una mancha. Empezó a tomar forma, una silueta oscura que se superponía a mi propio reflejo. Era alta, demasiado alta, y sus brazos colgaban de una forma extraña, casi hasta sus rodillas. Me detenía y ella se detenía. Caminaba y ella caminaba. Seguía siendo mi reflejo, pero distorsionado, corrompido. Empecé a sentir un nudo de hielo en el estómago cada vez que tenía que hacer la ronda en ese sector. La verdadera pesadilla comenzó una semana después. Caminaba por el pasillo, con los ojos fijos en mi reflejo para no mirar a los lados. Y entonces lo vi. Me detuve en seco para atarme un zapato. Pero el reflejo no se detuvo. Siguió caminando unos pasos más, se detuvo y se giró lentamente hacia mí, dentro del metal. Ya no me imitaba. Se quedó quieto, observándome desde la superficie pulida del servidor. Una silueta oscura y alta, simplemente mirándome. El zumbido de los servidores pareció desvanecerse. El aire se volvió pesado y frío. Muy lentamente di un paso hacia el rack. Quería verle la cara. Necesitaba entender qué era aquello. A medida que me acercaba, la figura en el reflejo se volvía más nítida. No tenía rostro, solo un vacío liso y oscuro, como un agujero en la realidad. Estaba solo un brazo de distancia del metal, y entonces, muy lentamente, vi cómo su reflejo levantaba una mano hacia mí. No grité, simplemente me di la vuelta y corrí. Corrí por esos pasillos interminables sin mirar atrás. Dejé mi placa y mi linterna en el escritorio de la entrada y me fui. Nunca volví a llamar. Desde esa noche evito mi propio reflejo. Tengo miedo de que, un día, al mirarme al espejo, mi propio reflejo decida no moverse conmigo. Esta historia nos la envió Mateo desde Colombia. Durante 3 años, mi hogar fue una pequeña cabaña de madera en el Parque Nacional Natural Chingasa,
cerca de Bogotá. Era guarda del páramo, un lugar de una belleza solitaria y sobrecogedora. Mi trabajo era proteger ese ecosistema de frailejones y niebla perpetua. Los campesinos de las zonas bajas a veces hablaban de El Silbador, una leyenda local sobre un espíritu que vaga por las montañas, anunciando su presencia con un silbido melancólico. Siendo un hombre de ciencia, siempre lo consideré un cuento para asustar a los niños. Al principio, el único sonido en mis noches era el del viento helado y los animales nocturnos. Pero después de unos meses, lo escuché por primera vez. Era un silbido agudo, de una sola nota, increíblemente puro y triste. Flotaba en el aire, pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pensé que era el viento jugando una mala pasada en alguna formación rocosa. Pero el sonido se repitió en noches posteriores. Siempre el mismo tono, siempre la misma melancolía. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. El silbido parecía moverse. Una noche, lo escuchaba a mi derecha, al borde del bosque. Minutos después, resonaba a mi izquierda, al otro lado del valle. Parecía jugar conmigo, un eco inteligente que me seguía en mis rondas. Me convencí de que era algún tipo de ave nocturna no catalogada. Pero en el fondo de mi mente, una semilla de miedo primario había comenzado a germinar. La última noche que pasé allí, una niebla tan espesa que parecía ahogar el sonido y la luz descendió sobre el páramo. Apenas podía ver a 2 metros delante de mí. Estaba volviendo a la cabaña cuando el silbido comenzó. Pero esta vez no estaba lejos. Estaba insoportablemente cerca. Parecía venir de la propia niebla que me rodeaba. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, pero estaba paralizado por el miedo. Levanté la linterna con manos temblorosas. El haz de luz cortó la niebla, revelando solo el sendero vacío frente a mí. El silbido continuó, ahora justo delante de mí, tan cerca que podía sentir una vibración en el aire. Apunté la luz un poco más arriba y entonces lo vi. A unos 10 metros de distancia, de pie en medio del camino, había una figura. Era alta, imposiblemente delgada, como una sombra estirada. No parecía tocar el suelo, no tenía rostro, solo una mancha pálida donde debería estar. Nos quedamos así por un segundo que pareció una eternidad. Yo, congelado, y la figura, inmóvil. Entonces, muy lentamente, la mancha pálida que era su cabeza se giró hacia mí. Y en ese preciso instante, el silbido se detuvo. El silencio que cayó fue absoluto, ensordecedor. Fue en ese silencio que entendí que el silbido no era una advertencia, era una llamada. Y yo había respondido. Abandoné el puesto al día siguiente. No di explicaciones. Aún hoy, años después y a cientos de kilómetros de distancia, a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar esa nota pura y melancólica. Y el frío que siento no es por el clima. Esta historia nos la envió Luciano desde Buenos Aires. El turno de noche en Rappi te muestra una cara distinta de la ciudad. Las avenidas se vacían y el único sonido es el de tu moto sobre los adoquines. Era casi la 1 de la madrugada y solo me quedaba la última entrega de la noche. Siempre es la que más pesa. La dirección me llevó a San Telmo, a un edificio antiguo de pasillos largos y silenciosos. El apartamento estaba al final de todo,
donde la única bombilla del techo parpadeaba con una luz débil y enfermiza. Las instrucciones en la app ya eran extrañas. Por favor, deja la comida en la puerta. No toques el timbre. El dinero está debajo del felpudo. Obedecí. Dejé la bolsa de papel en el suelo. Levanté el felpudo gastado y tomé los billetes arrugados. Todo en un silencio casi absoluto, solo roto por el zumbido de la bombilla. Y justo cuando me daba la vuelta para irme, lo escuché. Un rasguño. No era el de un gato. Era un sonido rápido y desesperado, justo al otro lado de la madera, a la altura de mis rodillas. Como si un animal pequeño y frenético intentara cavar para salir. Mi corazón se detuvo. No había olor a perro. No se oía ningún otro ruido. Solo ese arañazo frenético, seco y persistente. No esperé más. Bajé las escaleras de 2 en 2. Sentí el aire frío de la noche en la cara como una bendición. Ya en la moto, a punto de arrancar, mi teléfono vibró. Una notificación de Rappi. La miré y un escalofrío me recorrió la espalda. Decía: el cliente ha cancelado el pedido. Esta historia nos la envió Elena desde Valparaíso, Chile. Mi trabajo es limpiar lo que otros dejan atrás. No me refiero a la basura normal. Limpio apartamentos después de que alguien ha muerto solo. En Valparaíso, con sus cerros llenos de casas antiguas, hay muchos casos así. El olor es siempre el mismo. Una mezcla de polvo, encierro y el dulce aroma de la soledad. El apartamento de la señora Araya no era diferente. Había muerto de causas naturales. Llevaba 2 semanas allí. Mientras vaciaba un viejo armario de madera, encontré una caja de zapatos llena de fotografías. Por un momento, dejé de ser una limpiadora y me convertí en arqueóloga de una vida ajena. Eran fotos en blanco y negro, luego en sepia, luego en colores desvaídos por el tiempo. La primera foto era de los años 50. Una joven y sonriente señora Araya con su esposo en un picnic. Detrás de ellos, lejos en el campo, noté una figura oscura, casi perdida en las sombras de un árbol. No le di importancia. La siguiente foto, años 60. Ella con un bebé en brazos. Y allí estaba de nuevo. La misma figura oscura, esta vez un poco más cerca, de pie junto a la esquina de una casa. Seguí pasando las fotos. Una fiesta de cumpleaños en los 70, unas vacaciones en la playa en los 80, y en cada una, sin excepción, la figura estaba allí. Siempre en segundo plano, siempre borrosa, pero innegablemente presente. Y con cada década que pasaba, parecía estar un paso más cerca. Viendo la progresión, sentí un frío que no tenía nada que ver con la brisa del Pacífico que entraba por la ventana. Llegué al fondo de la caja. La última fotografía era una Polaroid, tomada probablemente unos meses antes de su muerte. La señora Araya estaba sentada en un sillón, mirando la cámara con una sonrisa cansada. Y justo detrás de ella, ya no en el fondo, ya no borrosa,
estaba la figura. Era alta y oscura, sin rasgos definidos, pero se podía ver una mano larga y delgada posada sobre su hombro. No era una sombra, era algo sólido, algo que había estado con ella toda su vida, acercándose lentamente hasta que finalmente la alcanzó. Cerré la caja de inmediato, la puse con el resto de las cosas para desechar. Terminé mi trabajo en silencio, sintiendo un par de ojos invisibles en mi nuca. Desde ese día, cuando miro mis propias fotos familiares, a veces me encuentro escudriñando el fondo, buscando entre las sombras, con el terror de encontrar algo que siempre ha estado allí, esperando pacientemente. Las sombras nos observan desde los rincones de nuestro mundo. A veces, todo lo que se necesita es mirar más de cerca, o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hay más historias esperando en la oscuridad. Si te atreves a escucharlas, suscríbete y activa las notificaciones. Y si alguna vez has sentido que no estabas solo, cuando deberías haberlo estado, cuéntanoslo en los comentarios.